Hola, ¿cómo están? Bueno, pensaba hacer un poco este videíto para volver a las características del género fantástico. Hay un par de cosas que por ahí en los trabajos se nota que no quedan tan claras, así que pensé sumarle este video explicativo. Lo primero que tenemos que hacer es definir y diferenciar dos categorías que por lo general aparecen un poco confundidas en el imaginario, que es la categoría de ficción. ¿Qué quiere decir la ficción? La ficción es la construcción o la invención de determinados elementos, de determinadas características, de determinados personajes. Es decir, que todo texto literario va a ser ficcional. ¿Por qué? Porque un autor o un escritor al momento de crear un relato, o sea, de escribir un relato va a estar creando determinadas características, creando determinados hechos. A pesar de que muchas veces esos relatos pueden partir de la realidad, ¿no? Uno puede escribir un relato que se inspire en un suceso ocurrido, pero siempre le vamos a estar agregando nuevos elementos inventados. Entonces, siempre va a tener una parte ficcional. Y la otra categoría que se confunde mucho con esta es la de fantástico, que es el género que estamos trabajando. Y el fantástico tiene que ver con sucesos extraños, inusuales, sobrenaturales que aparecen en un relato, también en una película, ¿por qué no? Que inquietan, ¿no?, al lector o al espectador, que hacen que el mundo entre en crisis, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco esta es la diferencia, pero lo que habría que aclarar también es que dentro de lo que es el género fantástico, no todos los cuentos son igualmente extraños o ese suceso no se presenta de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de cómo aparece el suceso extraño en el cuento, va a pertenecer a un tipo de fantástico distinto. Ese suceso extraño puede estar más cerca de nuestra realidad o completamente ajeno a nuestra realidad. Así que bueno, a partir de eso van a haber cuatro tipos de fantástico. El primero es el fantástico inmersivo, después se los voy a escribir. En el fantástico inmersivo se presenta un mundo completamente nuevo, completamente ajeno al nuestro, con nuevas leyes, nuevas características, con personajes que pueden ser completamente distintos a, por ejemplo, al ser humano o a los seres que habitan nuestro mundo. Y un ejemplo de este fantástico es El Señor de los Anillos. No sé si vieron las pelis o leyeron los cuentos, los libros más bien, pero se presenta un mundo completamente nuevo, completamente distinto, con seres que tienen características más bien extrañas, ¿no? Muchos seres mitológicos también. Entonces hay un mundo completamente nuevo donde existe la magia, donde hay otras fuerzas y otros órdenes también. El segundo tipo de fantástico es el de portales y de búsqueda. Atención a la palabra portales. Y tiene que ver con un fantástico donde se presentan dos mundos. Un mundo que es como el nuestro, con características realistas, reales, cotidianas, conocidas por nosotros. Y un mundo que es completamente nuevo o que tiene características fantásticas y sobrenaturales también. Y se llama de portales, ¿por qué? Porque el personaje por lo general pertenece a este mundo real del que hablamos y a través de un portal o a través de algún suceso es que se introduce en ese mundo nuevo. Un ejemplo de este es el de Narnia, ¿no? Cuatro hermanos, no sé si vieron la peli, cuatro hermanos que están en una casa enorme que al ingresar a un ropero también ingresan a un mundo completamente nuevo. Otro ejemplo es el de Harry Potter, un chico común y corriente que vivía con sus tíos, que pobre sufrió un montón de maltratos, y a determinada edad se entera que en realidad él pertenece a otro mundo distinto, que él es un mago y conoce ese nuevo mundo, ¿no? Que aparte coexiste en paralelo con el mundo real y uno no conoce al otro, ¿no? Eh, el tercer tipo de fantástico es el intrusivo, y acá ya no hablamos de mundos, sino que es un relato donde en una situación que es completamente cotidiana, en un relato que parece completamente realista, donde hay personajes comunes y corrientes, viviendo sucesos también completamente cotidianos, aparece un hecho fantástico, un hecho extraño, un hecho sobrenatural, que pone en crisis ese relato, y este hecho termina o resolviéndose o siendo parte, ¿no?, de esa realidad. Para ser claro, un ejemplo de esto es la película de Matilda, donde era una niña, ¿no?, ignorada por sus padres, ignorada por su familia, que en un momento dado de su niñez descubre que tiene poderes. Nadie más lo sabe ella, y luego estos poderes se van asimilando a su propia vida. Bueno, y el último tipo de fantástico es el fantástico liminal,
que es muy similar al anterior. También es un mundo cotidiano, un mundo donde hay personajes realistas, donde de pronto sucede un hecho extraño, pero la diferencia con el anterior es que este hecho extraño no se resuelve. Queda ahí, aparece algo que es extraño, que podríamos pensarlo como fantástico, pero nunca se explica qué es esto, nunca se le da su origen, entonces queda un poco en el lector o en el espectador plantearse, preguntarse, queda una sensación de incógnita también. Bueno, un poco estas son las divisiones dentro del fantástico. Algo de lo que también quería hablar es que muchas veces el fantástico se ve ligado a otros géneros, como son el género del terror o de la ciencia ficción. Y esto tiene que ver con que en un principio estos otros géneros tienen esta característica también, ¿no? Ocurre algo inusual, ocurre algo sobrenatural, algo que es ajeno al mundo real. Por ejemplo, en el terror, por lo general los sucesos que aparecen responden a todo esto, ¿no? Algo extraño, algo inquietante. Hay personajes sobrenaturales como los fantasmas, los vampiros, el hombre lobo, sucesos paranormales. O sea que dentro de lo que es el fantástico, el terror podría pensarse dentro, pero es como una categoría distinta. ¿Por qué? Porque también tiene el elemento del suspenso, ¿no? Lo principal que va a tener el terror es que va a querer generar una sensación de suspenso, de miedo, de inquietud en quien esté leyendo el texto o en quien esté viendo esa película o lo que sea. Y en la ciencia ficción, una de las características principales es que los hechos extraños o fantásticos que aparecen van a tener una explicación científica, ¿no? Una explicación racional. No va a quedar como, listo, es algo fantástico, eso nunca puede existir. De hecho, da la sensación de que en un futuro lejano o no tan lejano eso puede ocurrir. Y pensemos en de qué tratan las películas de ciencia ficción. Siempre presentan un futuro donde se da, o bien hay avances tecnológicos, o catástrofes naturales, o hay situaciones también estoy pensando en los Juegos del Hambre, donde hay sociedades que explotan a otras, pero son sociedades también futuras. Bueno, un poco hice este pequeño videito para dar todas estas características y a poder aclarar un poco también. Bueno, ficción y fantástico no es lo mismo. ¿Por qué fantástico es distinto a terror? ¿Por qué terror es distinto también a... ¿Por qué fantástico es distinto también a ciencia ficción? Y sobre todo que al momento de leer cuentos fantásticos o relatos fantásticos nos vamos a encontrar con que no todos son iguales, ¿no? Va a depender de ese hecho extraño fantástico, va a depender de si hay un mundo nuevo o si siempre ocurre en un mundo cotidiano igual al nuestro, va a tener que ver con cómo los personajes toman ese hecho extraño que ocurre. Y bueno, más o menos eso es todo, espero haber sido clara. Les mando un abrazo grande. Bueno, y para cerrar quería hacer una reflexión entre estas categorías que pensamos en estas categorías que acabo de darles y los cuentos que leímos hasta ahora, pensando un poco en cada uno, ¿no? En La hormiga, que es este cuento donde de alguna manera presenta un mundo nuevo, ¿no? Porque si bien son hormigas, las protagonistas son hormigas con características completamente nuevas, de pronto se organizan, son inteligentes, crean un vegetal artificial, se aíslan, pasa tanto tiempo al punto de que olvidan que existe el mundo exterior. Bueno, y ni hablar de ese suceso final que cuando esta hormiga, que es la que logra salir, vuelve a contarle al resto, termina por matarla, ¿no? Eh, Pensar un poco, bueno, ¿a cuál de estas categorías podría pertenecer? Después está el de la soga, que es este niño que juega con una soga, que completa normalidad, en un momento esta soga empieza a convertirse en serpiente, al parecer, porque le crece una lengüita, nosotros como lectores lo vamos intuyendo, le cambia el color y de todo, hasta que finalmente lo mata. Y ahí también termina el relato. Así que bueno, si bien no hay un mundo nuevo, es un mundo similar al nuestro, ocurre un hecho extraño y habría que pensar, bueno, entonces si se ocurre este hecho extraño, que es la soga convirtiéndose en serpiente, ¿qué tipo de fantástico es? ¿Y es intrusivo? O sea, es decir, ¿pasa algo que se resuelve o es liminal? Nos deja como lectores como esto es fantástico, esto es real, pudo haber pasado. Eh, y el último que leímos fue Nosferatu, que también es un cuento que narra desde la perspectiva de un vampiro. Nosotros nos vamos dando cuenta que es un vampiro no solo por el título, sino por determinadas características que se va haciendo. Pero ese vampiro en realidad está en el anonimato en un mundo que es muy similar al nuestro, ¿no? Se encuentra con una señora que pedía plata, una indigente, va a un bar, pide un vaso de leche,
De hecho, resulta bastante extraño porque esperamos de un vampiro que consuma sangre. Y ni hablar de ese final donde unos policías lo ven, empiezan a perseguirlos y en esa persecución estos policías parecieran mutar, seguir convirtiéndose en vampiros. Entonces, de vuelta, estos elementos sobrenaturales, estos personajes sobrenaturales aparecen en nuestro mundo, pero ¿cómo son estos hechos? ¿Se explican? ¿Se resuelven? ¿No se resuelven? ¿Queda una sensación de inquietud en el lector? ¿Sería liminal? ¿Sería intrusivo? Un poco esto quiero que me respondan. Que piensen primero si la hormiga presenta un mundo nuevo, qué tipo de fantástico es. ¿Es de portales y de búsqueda? ¿Hay dos mundos? ¿Está el real y está el fantástico? ¿O es un mundo completamente con características nuevas, con características distintas? Y en el caso de la soga y de Nosferatu, lo mismo. ¿Cómo es este hecho extraño que aparece? ¿Es como el de Matilda, donde lo fantástico se termina incorporando en el relato y termina siendo parte de la realidad? ¿O termina generando inquietud en el lector y por ende es liminal? ¿Uno termina dudando de qué es lo fantástico y qué es lo real en ese relato? Bueno, esto es un poco para que lo piensen y lo respondan también.